Dios te bendiga. Hoy te traigo una nueva palabra en esta semana, ¿verdad? Sí, está en Jeremías 2, del 4 al 13. Del 4 al 13. Y dice así, Jeremías 2, del verso del 4 al 13. Oíd palabra de Jehová, oh casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así dice Jehová, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Y no dijeron, ¿dónde está Jehová, que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre? Y dice el versículo 7, y os introduje en tierra fértil para que comiesen de su fruto y sus bienes, pero en cuanto entrasteis y profanasteis mi tierra, hicisteis abominable mi heredad, los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los depositarios de la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal, y anduvieron tras lo que no aprovecha. Por tanto, contenderé aún con vosotros, dice Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitaré. Porque pasad a las islas de Quitín y mirad y enviad a Cedar e informaos diligentemente y ved si se ha hecho cosa semejante a esta. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Asombraos cielos de ellos, horrorizaos y cobrad gran espanto, dice Jehová. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Después de una palabra a un joven profeta llamado Jeremías, en el capítulo 1, Jehová viene a hablar por segunda vez a Jeremías, enviando palabra a las familias de la casa de Jacob y a la familia de la casa de Israel. Sí. Enviando esta palabra y haciéndole entender de que volvieran a él, que por qué se alejaron de Dios, por qué se alejaron de los caminos de Dios. En vez de acordarse de aquel tiempo, aquel momento del exilio del imperio egipcio, donde Jehová los sacó con mano fuerte, mano poderosa, de esclavitud, de Faraón, pero se acordaron en qué, en las idolatrías, tomaron decisiones por su propia cuenta, no consultaron a Jehová, no consultaron a Dios, no consultaron al Espíritu Santo de Dios y se volvieron tras sus propios caminos, dice la palabra. Se rebelaron tras su rebeldía, dice la palabra que los sacerdotes se rebelaron, los pastores se rebelaron contra Dios, ¿sí? Igual que los sacerdotes y los profetas profetizaban en nombre de Baal. Y Dios estaba entristecido por eso, dice la palabra. Para nada eso aprovechaba, ¿sí? Andaban buscando, dice la palabra que andan buscando todo por su propia cuenta, todo por su propio interés, todo por su propio beneficio, ¿sí? Y no lo que Dios quería. Porque en el primer capítulo Dios le habla a Jeremías diciéndole las visiones de la vara de almendro, de las ollas que salían del norte. Y esas visiones eran proféticas, lo que iba a venir en aquel tiempo. ¿Sí? Dice la palabra que Dios manda y envía a su ira hasta la primera y cuarta generación. Aquí Dios le habla a las familias, a la familia de la casa de Jacob y a la familia de la casa de Israel. ¿Por qué? Porque su maldad era tan grande, su pecado era idolatría. Hasta Dios se preguntaba, ¿qué maldad hallaron en mí?
que se alejaron tras la vanidad y se volvieron vanos. Ya no eran espirituales, ya no eran buscadores de la teofanía, de la gloria, de las columnas de fuego, del tabernáculo, de reunión, el arca de pacto. Ya no eran creyentes en eso. ¿Por qué? Porque se rebelaron contra Dios. Iban detrás de sus vanidades. Su corazón se transformaron en vanidad. Y llega a tal punto de que Dios que dice, porque dos males ha hecho de mí mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisterna. ¿Sí? En Dios estaba el agua viva. ¿Sí? Y cavaron para sí que cisterna. Querían hacer las cosas por su propia cuenta. Querían hacer las cosas por su propia fuerza. Querían hacer sus cosas con su propia voluntad. ¿Sí? Y por eso que venía la palabra, el castigo. La palabra dice que será revelado la impiedad. El título del capítulo se llama La infidelidad de Israel. Y la infidelidad de Israel es que se alejan. Y se alejan cada día más que el tiempo pasa, porque cada tiempo pasa, siempre pasa algo nuevo. No hay nada nuevo debajo del sol. Dice la palabra el sabio de sabio, Salomón, que no hay nada nuevo debajo del sol. Todo es vanidad y vanidad de vanidades. Y ellos sé que se respaldaron con las vanidades. Se fortalecieron con sus vanidades. Llenaron su corazón de vanidades. Y la palabra dice que donde está el tesoro, ahí estará tu corazón. El tesoro de ellos que era la vanidad. Ya estaba su corazón. Y habían dejado la promesa. Habían dejado el propósito que Dios le había dicho desde un principio. Por eso dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva. Y cavaron para sí cisternas. O sea, que ellos no dependían de Dios. Ahora dependían de ellos mismos. Hay mucha gente que se aleja de Dios. ¿Por qué? Porque ahora piensa por la necesidad. Piensa que dependen de ellos mismos. ¿Qué voy a comer? ¿Qué va a traer a mi familia? ¿Sí? Pero dice la palabra que no solo de pan que vivirá el hombre. Y dice aquí cisterna y cavaron para sí cisternas rotas que no tienen agua. ¿Sí? Era tanto el esfuerzo que las cosas les salían mal. Cuando construían esta cisterna había pequeñas grietas que salía el agua, que se desvanecía todo lo que ellos habían acumulado de agua, recolectado. ¿Por qué? Porque se habían alejado de su Dios. Dice la palabra que apartado de Dios nada podemos hacer. Así que te dejo con esta palabra. Dios te bendiga. Que tengas excelente semana. Bendiciones.